¿Qué tal? Bienvenidos a Trayecto 360, un espacio para conectar lo que aprendes con lo que el mundo necesita. Soy Nancy Berber y es un placer enorme estar nuevamente aquí contigo. Y el día de hoy vamos a platicar un tema que marcó profundamente a todas las generaciones, pero me gustaría enfocarme particularmente a una etapa que marcó particularmente, reitero, a las instituciones educativas y, por supuesto, a sus comunidades, docentes, familia, personal administrativo, directivos. Y bueno, tuvieron que tomar decisiones en medio de la incertidumbre, liderazgo en tiempos de incertidumbre. Y bueno, pues esta época, por supuesto, es la pandemia, que puso a prueba mucho más allá que los temas tecnológicos. Puso el desafío en comunicación, confianza, estabilidad emocional, en fin. De todos estos temas hablaremos con alguien que lo vivió en carne propia y me da un enorme gusto presentarles a la licenciada Flor García Terrazas. ¿Qué tal, Flor? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola Nancy, buenos días. Un gusto estar contigo como siempre. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto platicar contigo de estos temas porque nunca dejamos de aprender. Y bueno, antes de iniciar, Flor, déjame comparto con la audiencia que tú eres una guía Montessori, una guía con formación en comunidad infantil, casa de niños, taller uno, lo que por supuesto te ha permitido acompañar con sensibilidad, respeto y firmeza estas distintas etapas del desarrollo infantil. Eres facilitadora del programa Crianza con Cariño y cursas o has cursado la formación en negocios, integrando, por supuesto, estas herramientas tan necesarias de la gestión en tu visión pedagógica. En el 2005 fundaste justamente el Colegio Pierre Fort, que retoma justamente esta parte del proyecto educativo con un enfoque profundamente humanista y constructivista. Y bajo justamente tu liderazgo, el colegio ha crecido de forma sostenida, comenzando desde los niveles de kinder, primaria, abriste secundaria en el 2012 y en 2019 incorporaste nivel preparatoria. Muy activa, no quise extenderme más porque justo primero me encantaría escucharte ya de viva voz todo esto que has vivido, pero sí, tu experiencia en liderazgo pedagógico, visión humanista y compromiso con la formación del ser han sido fundamentales para consolidar un modelo educativo centrado en la autonomía, pensamiento crítico tan necesario en esta época y el desarrollo pleno de cada alumno. Bienvenida, Flor. Y bueno, pues, Gracias. ¿quién mejor que tú que justamente combinas todo este tema de interés educativo, el tema pedagógico y el tema de gestión directiva en una época totalmente de incertidumbre? Y antes de entrar de lleno a estas características que viviste, ¿nos podrías poner en contexto? Llega el año 2019-2020, enfoquémonos al 2020. Cuéntanos cómo estaba la situación en tu escuela, un poco para podernos ir a esa época, cómo se encontraba tu escuela, cuántos alumnos tenías, en fin, éramos felices hasta que, ¿no? Y ahí ya nos arrancamos justamente con ese día que todos, por supuesto, a todos nos marcó. Adelante, Flor, cuéntanos, ¿qué pasaba en esa época? Mira, el colegio venía creciendo de forma sostenida. La verdad que cuando abrimos en el 2005 habíamos abierto con 20 alumnos, habíamos abierto hasta segundo de primaria. En ese mismo ciclo escolar aumentamos 200% la matrícula. Ya iniciado el ciclo escolar, cerramos ese año con 60 alumnos y de ahí hasta la pandemia había sido un aumento constante. Iniciamos en un edificio más pequeño, más modesto. Tuvimos oportunidad de a los 10 años mudarnos a este edificio en donde estamos actualmente, que es un edificio mucho más grande. Aquí ya abrimos la secundaria y justo en el 2019 acabábamos de abrir preparatoria. Era nuestro primer año de haber abierto preparatoria. Entonces fue un reto importante porque era en plena expansión y crecimiento de una nueva sección, eh, irnos a pandemia. El colegio muy sólido ya en la parte de preescolar, primaria y secundaria, con el modelo de aprendizaje que es basado totalmente en el manejo del material Montessori, nuestro sistema es Pierre Fort,
eh, todos los salones equipados con material montessoriano y bueno, un proyecto ambicioso para la preparatoria, pero viene pandemia y nos tenemos que ir a trabajo en casa, que eso sí fue un quiebre importante con el aumento en preparatoria. Imagínense ese momento en pleno cambio, iniciando un nuevo ciclo, y algo que mencionas muy importante, que este sistema, pedagógico requiere muchísimo, el tema presencial, el manejo de los materiales, quienes conocen el sistema Montessori y el Pierrefort, por supuesto, requiere el acompañamiento y la guía de manera directa con cada uno de los alumnos. Entonces, bajo ese contexto, cuéntame, llega el día de marzo, ¿tú cómo te enteras y cuáles fueron tus primeros pensamientos y decisiones? Sobre todo, vamos a iniciar con tus docentes. Cuéntanos, transpórtanos a ese día y sobre todo a los pensamientos que te llevaron posteriormente a tomar decisiones. Mira, originalmente pensábamos que era transitorio, ¿no? Que eran unas semanas, 2 semanas que nos íbamos online. Nosotros, por fortuna, 2 años antes habíamos trabajado ya con toda la estrategia que manejaba Google, toda la plataforma educativa de Google for Education. Eh, para nosotros esto era un reto importante bajarlo a primaria, porque hasta entonces lo manejábamos exclusivamente en secundaria y en la nueva sección de preparatoria. Entonces, bueno, cuando yo me entero que nos vamos a trabajo en casa, en realidad fue un reto importante para desde hablarlo con los docentes, porque como docente era un impacto fuerte el tener que trabajar desde casa sin el material concreto y además abrir, porque yo desde el día 1 nos fuimos, di la indicación que nos fuéramos a trabajo en línea. Eh, Apoyado siempre en el Google for Education, en toda la plataforma, pero con el temor de cómo íbamos a trabajar el trabajo personal que era manejado con el material concreto. Entonces, hicimos capacitación desde que nos enteramos aproximadamente una semana antes de irnos ya a encierro a casa. Esa semana fue una semana de capacitación importante en la parte digital, en donde estábamos haciendo pruebas con los profesores, los de secundaria y prepa que manejaban ya y dominaban el Meet, fue capacitar a los de kinder y primaria en el manejo del Meet, unos desde el salón de informática, otros desde sus salones, conectados para hacer pruebas de conexión, para ver cómo iban a manejar los pizarrones electrónicos, el material digitalizado, bueno, cómo subir tareas, cómo cargar. Fue una semana importante, los maestros entraron en pánico, me suplicaban que por favor les diera oportunidad, que esas 2 semanas mandaran cuestionarios, como fue también una de las indicaciones que dio CEP, que podíamos haber mandado cuestionarios y trabajo incluso por WhatsApp, no sé. Cosa que yo no accedí y les dije desde el día 1 nos vamos online porque tenemos las herramientas, tenemos la plataforma, tenemos miedo, por supuesto, pero lo vamos a enfrentar. Y mis maestros súper valientes porque todos desde el día 1 a trabajo desde casa. Algunos tuvieron que incluso computadoras porque no tenían laptops, algunos de ellos. Entonces, también lo que hicimos en el colegio fue comprar laptops y a los maestros que no tenían, darles la facilidad que tuvieran su propia laptop, incluso para que fuera de ellos, hicimos un acuerdo con ellos, no sé, fueron muchos ajustes que se tuvieron que hacer, repito, desde el laptop, desde incluso la contratación del bando, de la ancho de banda de internet para poder tener una conexión estable y con mucho miedo, pero muy valientes lo enfrentaron. Qué maravilla. Fíjate qué interesante ante, pues, la adversidad que, como bien dices, supuestamente iba a ser solamente un par de semanas. Escucho en todas las actividades que
tomaste la decisión, como bien dices, con miedo, pero se tomó la decisión, se tomó la acción, te enfocaste a tus docentes, que eran la clave para poder, permear a toda tu comunidad, de estudiantes, de familias, con capacitación, ¿no? Y con las herramientas que pueden ser, como mencionas, Internet. A ver, aquí quiero detenerme un poquito. Okey, fíjate, aquí retomo. Una, tú sin saberlo, ya habías estado entrándole al tema tecnológico, Ya. ¿no? 2 años antes ya habías estado con esto de la plataforma de Google for Education, y eso hizo que al momento que, pues, viniera esta situación, tuvieras esta herramienta e iniciativas de poder apoyar y capacitar. Eso me parece fundamental y lo me gustaría retomarlo más adelante, pero es la clave justamente para, liderar en tiempos de incertidumbre, que previamente ya había un trabajo, no era algo que apenas se te estuviera ocurriendo, pero aquí, por supuesto, se agudizó. El tema, reitero, de los docentes, pero aquí me quiero detener, este tema del emocional. Imagínate de verdad, imaginemos o recordemos, porque lo vivimos todos desde nuestro, trinchera, desde nuestras actividades, ese miedo. ¿Podrías contarnos alguna anécdota de los docentes que justamente te estaban de cómo se reflejaba ese temor, pero cómo eso se tradujo en valentía y en aquí le vamos a entrar con miedo, pero le seguimos, con miedo, pero actuamos? ¿Cómo manejaste este tema emocional con tus docentes? Mira, yo recuerdo mucho estar sentada aquí en mi escritorio y enfrente de mí tengo la ventana al patio. Recuerdo empezar a ver que llegaban a mi oficina. Yo había mandado ya la indicación que nos íbamos online y empiezo a ver que empieza a llegar uno esperando hablar conmigo y empieza a llegar otro. Bueno, cuando volteo y levanto la cara, yo ya tenía a todos los docentes aquí afuera para hablar conmigo, para pedirme que lo hiciéramos a través de cuestionarios. ¿Sabes? Ellos tenían mucho temor a abrir sus clases, sus casas, sus estructuras a los papás. Y esto fue trabajar con ellos en fortalecerlos, en decirles, ustedes son muy buenos, no pasa nada, lo que han hecho hasta hoy dentro del salón es maravilloso y necesito que con esa certeza y con esa seguridad vayan a hacerlo a las casas. Mira, antiguamente los docentes teníamos un peso más importante en respeto, en todo. Y hoy, lastimosamente, yo me doy cuenta cómo la autoridad del docente se ha bajado muchísimo. Hoy el niño es el que tiene la razón, el padre es el que viene y te quiere mandar y decir cómo organizar una clase, y esto ha impactado mucho emocionalmente a los docentes y yo lo veo no nada más en pandemia, sino antes y ahora, ¿no? Entonces, imagínate con esa presión, irte a pandemia, irte a abrir tu clase en donde el papá va a estar enfrente y te va a estar juzgando la clase, y eso fue mucho del temor que tenían los docentes, ¿no? De decir, pero y el papá va a venir y me va a decir que así no y que hice mal la clase. Y no, tú ve con lo que has hecho hasta hoy, ten la confianza, fue trabajar mucho en su autoestima, en su autoconfianza, en tener claridad que el método y el sistema y lo que han hecho hasta hoy es muy importante y que tienen una gran autoridad ante sus alumnos y que con eso fue nuestra fortaleza principal, el sistema. La verdad que el sistema que manejamos es una bondad, es una estrellita. Y eso nos apoyó mucho a ganarnos mucho a los papás, a que el papá comprendiera cómo era una clase, cómo se estructuraba el desgaste de los docentes al adaptar cada clase, al ver que un alumno aprende más rápido que otro y cómo apoyar al que no está avanzando al mismo ritmo que el que ya terminó, cómo nos apoyamos de los niños que ya avanzaron más, ayudar a los otros pequeños, cómo hacer estas salas individuales y que tú que ya lo terminaste te vienes con este otro chico. O sea, ahí fue para los mismos profesores que se sentían con su labor no reconocida, fue un gran acierto que los papás sí se dieron cuenta del trabajo que se hace realmente dentro de las aulas y volvieron a poner a los docentes en ese momento en un lugar de valor.
De valor, reconocimiento, sin duda. Comparto contigo esta visión y me da gusto saber que así fue, pero supongo que ya visto hacia atrás, o se obtuvieron esos resultados, pero durante el proceso no ha de haber sido nada fácil y ese temor justo a abrir tu aula a los padres de familia, sin duda lo describes, debió haber sido muy complicado. Y déjame ir migrando justamente a eso, antes de llegar al punto medular que viene siendo nuestros niños, pero la familia, las familias. Okey, ya hablamos, qué fue lo primero que te enfrentaste y las decisiones que tomaste con los docentes. Cuéntame, ¿qué pasó con los padres de familia? ¿Cómo reaccionaron, sus temores? ¿Qué decisiones fundamentales tuviste que tomar con relación a ellos? Seguramente has de haber tenido papás que se han de haber sumado, pero otros que quizá no. En fin, circunstancias distintas. Tu colegio es un colegio particular y seguramente también las familias se vieron afectadas de manera económica. A lo mejor no sabemos si tenían todos ellos el material para todos, toda la familia, ¿no? Que a lo mejor compartían una computadora, no lo sé, seguramente tú estás llenas de anécdotas, pero cuéntame ahora cómo, cuáles fueron las principales problemáticas o situaciones que te enfrentaste con las familias y qué decisiones tuviste que tomar, las más relevantes. Mira, con familias teníamos una en especial, una, afortunadamente, que no tenía computadora, no tenía una sola computadora. Entonces, era a través de la televisión y a través de buscar alguna manera de compartirlo, ya sea por conectando su celular a la computadora, perdón, al televisor, transmitiendo la pantalla, pero además era una familia de 3 hijos sin computadora y con un televisor grande y una casa pequeña. Entonces, tenías niños trabajando, me recuerdo mucho de esa familia en el baño, porque en una recámara estaba un niño, en la sala estaba el otro niño, el papá estaba conectado en el comedor y entonces algún peque le tocaba en el baño porque la recámara ya estaba ocupada con el otro hermano conectado. O sea, sí fue complicado en especial para esa familia. Con esa familia lo que hicimos fue dosificar porque también tenía un pequeñito que tenía un rezago académico importante. Entonces, fue dosificar el trabajo con ellos, fue sí mandar más cosas tangibles, ¿no? Cosas impresas, trabajo, en ellos en especial sí se hizo un trabajo diferente. Por el resto de las familias, sí, complicadas, pero por fortuna con computadoras o con celulares o tablets para toda la familia, sí buscando espacios, ajustando horarios. Fue uno de los temas también, el ajuste de tiempo y de carga horaria. Fue un tema que no podíamos replicar el horario completo que teníamos en forma presencial. Entonces se hizo un ajuste. Entonces buscábamos la mejor manera, sobre todo las familias que sabíamos que estaban complicadas de hijos, veíamos en qué grados estaban, entonces esos grados poníamos estratégicamente que tuvieran la clase de educación física para que fuera en su patio, mientras el otro chico estaba en matemáticas, que era lo que más concentración necesitaba. Entonces, fue hacer un ajuste con las realidades de lo que tenían cada uno en casa, ¿no? De las diferentes, no sé, peros que tenía cada familia. Y sí, dime, dime. Sí, ¿y consideras tú que ante esta situación, em, cuando las familias, los padres ven que hay interés de tu parte de justamente analizar el caso concreto de su familia, qué sucede? ¿La familia te apoya? ¿Tuviste, familias que a lo mejor dijeron: "No, sabes que esto no va a funcionar así, es un sistema que yo estoy pagando para que sea presencial"? En fin, ¿cuáles fueron los argumentos difíciles a los que te enfrentaste, y que por lo que entiendo, porque ya sabemos el resultado, ¿no? Que tú ahora mencionas, tuviste la atención de analizar casos especiales, caso por caso, e irlos adaptando, pero ¿tuviste alguna dificultad o cuál fue tu mayor dificultad con que los padres creyeran en tus decisiones? Mira, yo quiero decirte que tuve una gran fortuna que no tuve papás en contra. No tuve uno solo en contra. Todos los papás se solidarizaron, todos los papás siguieron las indicaciones que les mandamos. No, ahí no fue una complicación. La complicación real empezó cuando
hubo pérdidas en las familias, tanto pérdidas de vidas como pérdidas de trabajo. Ahí sí fue una situación complicada. Nosotros también acudimos a la honestidad de los padres y dijimos, aquellas familias que estén pasando por alguna situación complicada, por pérdida de trabajo, porque a muchos les bajaron, a lo mejor seguían en el mismo trabajo, pero les bajaron el sueldo, hicieron ajustes, hubo empresas que hizo negociaciones con su gente, entonces ahí fue, la verdad, mis papás se portaron de oro. Creo que tuve 3 familias que tuvieron ajuste salarial, a las mismas que también nosotros hicimos algún tipo de ajuste. Tuve una familia que perdió el trabajo el papá, también con ellos hicimos ajustes, pero fueron muy honestos, fue muy, muy transparente y muy honesto la manera en la que ellos solicitaron la ayuda y la que nosotros lo abrimos. La verdad es que fue de 10. Fue una estrellita para cada familia porque fue mucha honestidad. Qué maravilla. Fíjate, pero además eso se gana, ¿no? El hecho de que ellos hayan confiado en ti no es porque te acabaran de conocer o no acabaran de conocer el sistema. Eso se hace cuando ya se lleva un tiempo justamente trabajando en un ámbito de confianza y de resultados. Y yo creo que el verte a ti comprometida, seguramente, fue eso también lo que correspondieron. Y aquí sí me gustaría entrar a un tema que sin duda también fue fundamental, el tema financiero. En términos muy generales, creo que esto es posible porque de alguna manera has de haber tenido manejando, no sé, finanzas sanas, digámoslo así. Digo, no sabíamos en un principio cuánto tiempo iba a durar, pero, por ejemplo, ¿tú le seguiste pagando el mismo sueldo a tus docentes? ¿Tuviste algún ajuste? O el tener a lo mejor un trabajo previo como una estrategia financiera sana te permitió tomar este tipo de decisiones. ¿Cómo manejaste esto de las finanzas? ¿Cómo estabas cuando llegó la pandemia y te permitió tomar estas decisiones? Mira, teníamos finanzas sanas y eso justo nos permitió abrir esta situación a los padres, ¿no? Hacer ajuste y apoyo a los padres. Esto también nos permitió mantener con los docentes. Yo no tuve ninguna baja de docentes y mantener sus salarios normales. Entonces, eso nos ayudó mucho también incluso con que el docente se sintiera. De hecho, ellos en algún momento sí tenían el temor de que sufrieran algún ajuste salarial, porque en muchos colegios sucedió, muchos colegios tuvieron pérdida de alumnos, incluso hubo colegios que por desgracia tuvieron que cerrar y para nosotros pandemia nos catapultó porque fue un ingreso de alumnos, tuvimos un aumento de matrícula importante, nosotros habíamos replicado los grupos como los teníamos de forma física en casa, habíamos abierto primero, segundo, tercero de primaria, pero al ver el número de niños que teníamos y al ser el trabajo online, nos dimos cuenta que teníamos que dividir los grupos para una mayor atención. Entonces se abrieron 2 grupos y para mí era muy fácil decir, bueno, ahora abro 3 grupos, ¿no? Porque no era la forma física, que de forma física, si me empiezan a llegar más niños, yo no puedo decir abro un No. 3, 4, 5, porque ya no tengo un salón físicamente. Pero online yo podía abrir 5 grupos del mismo grado, ¿no? Y si acaso tenía que contratar otra maestra, capacitar otra maestra o nuestras mismas maestras dividirlas de formas estratégicas para atender esos grupos, también aunado a esto que fue el ajuste de horario. Entonces, para nosotros financieramente fue un crecimiento pandemia, porque tuvimos ingresos de alumnos que incluso nosotros físicamente estamos en Jardines de Atizapán, en Atizapán de Zaragoza, y teníamos alumnos inscritos de Querétaro, de Ciudad de México, de Cancún, teníamos del norte, teníamos alumnos del resto de la República. Y esto empezó muy casual porque una amiga justo me dice del Distrito Federal, me dice, oye, mi hija va muy mal, no entiende nada en la escuela en la que está, no tiene ni pies ni cabeza las clases que está recibiendo online. Y te repito, como era abrir las clases a los padres, pues hubo muchos padres que juzgaron, por supuesto, el
pues la estructura de la clase. Y veían que la niña no avanzaba. Entonces le dije, oye, ¿y si la conectas con nosotros? Pues al fin es online. Pues así empecé y de ahí se me ocurrió, bueno, lo puedo abrir a toda la República. Entonces fue como empecé en grupos a hablar y a decir, oigan, los niños que no entiendan, miren, tráiganlos, y tenía yo una sesión con ellos y de ahí se fueron inscribiendo y fue un aumento. Económicamente para nosotros en el colegio la pandemia fue una bendición porque nos catapultó. Sí, claro, tuviste la posibilidad de incrementar ingresos, pero sustentados con un método, sustentados con un apoyo a los docentes. A final de cuentas, creo yo que el compromiso que seguramente ellos tuvieron con tu proyecto se incrementó, se fortaleció cuando tú también les cumpliste. Y seguramente los papás, ¿no? Los papás que se convirtieron en testigos y partícipes al ver ese resultado, pues claro que se mantuvieron, y eso se corre la voz, cuando se hace un buen trabajo, hay luz, se ilumina, se proyecta, se comunica, y justo, mira, este es un otro muy buen ejemplo, porque en otros colegios sucedió algo muy diferente, muchos de ellos, de hecho, tuvieron que cerrar, pero en este caso, cómo todo se va, combinando cuando las decisiones no nada más se toman, ahora sí que con miedo, se toman con valentía, sino que también se toman bajo una plataforma que se preparó antes. Es decir, no hubiera sido lo mismo si tú financieramente hablando hubieras estado como que viviendo al día o con algunos desajustes. Eso te dio la oportunidad justo de lo que has mencionado, pero además de incrementar tu matrícula y tomar buenas decisiones con esos nuevos ingresos. Y siguiendo con todo esto, Flor, las familias, hablábamos ya de que, bueno, pues también se metieron, evaluaron, juzgaron, pero apoyaron, se sintieron satisfechos y al final no nada más se quedaron, sino te recomendaron. Yes. Un poco vámonos más allá. Este método requiere, hemos dicho, el manejo de material, el acompañamiento personalizado con los niños. Dime cómo, que eso era el gran reto que cuando yo tuve la fortuna de conocerte y conocer tu historia, yo, era de mis principales preguntas, ¿cómo hacer que un método que está basado en cosas presenciales, en el tacto, en el material, ¿qué hiciste para, de alguna manera, por lo menos en este periodo, que no se vieran afectados el desarrollo de los niños? ¿Qué pasa con el sistema? ¿Cómo manejaste el tema pedagógico en esta época? Mira, cada sección tiene su complejidad. En preescolar es mucho material que hay en casa, porque es vida práctica, sensorial, con sus ajustes. Entonces, fue como muy amable hacer el trabajo, porque le decíamos a la mamá, mañana en vida práctica vamos a lavar mesa. Entonces, necesitamos una cubeta, un cepillo, jaboncito, y las mamás nos tenían listo el material y los niños, ahí sí lo hacíamos comunitario, ¿no? Bueno, vamos a lavar mesa y vamos a limpiar el vidrio. Y ahí se pudo hacer muy sencillo. La complejidad empezaba con primaria, en donde el material concreto no existía. Entonces, el primer año que nos fuimos en online, hicimos mucho material digital, en donde los alumnos se les compartía y ellos de forma digital armaban, ponían, se replicó el material que había físico, pero nos dimos cuenta que esto no era suficiente y se nos avisa que se extiende el tiempo y todo el siguiente ciclo escolar nos íbamos a casa. Entonces ahí nosotros decidimos hacer el material y vender kits para casa del material básico, matemáticas, español, o sea, lo básico para que se fuera a casa de forma tangible y el niño no perdiera el contacto con el material concreto y pues toda la parte que se habla en este tipo de educación, que es el paso concreto, simbólico, gráfico y abstracto, para que en realidad el niño siguiera con esto. Entonces hicimos kits de material, el cual se fue un kit para cada casa y de esa manera los niños pudieron hacer tangible
el conocimiento o el aprendizaje. Y este método también lleva guías de trabajo. Entonces, las guías de trabajo se fueron online, la investigación también. La verdad que esto nos ayudó mucho a que los niños se volvieran mucho más digitales y que esto ha repercutido. Al día de hoy, nuestros niños tienen mucha investigación en la parte digital. En los salones, en el trabajo personal, tienen las computadoras, tienen audífonos, tienen la pantalla. Entonces, esto ya quedó inmerso también en nuestro trabajo cotidiano, las bondades de la parte digital. Pero sí, fue hacer los kits lo que nos ayudó mucho a continuar con la parte tangible. De acuerdo, ya nos irás diciendo justo estas diferencias que tú ves ahora que regresamos pues, lo habitual, ¿no? Que es esta parte de estar en conjunto en la comunidad escolar. Pero a ver, los niños, cuéntame, ¿cómo viviste tú lo fundamental, el núcleo de toda esta parte? ¿Qué experiencias tú nos puedes compartir de cómo viviste? Porque ha de haber sido muy duro, no nada más, pues todo el mundo tenía miedo, todo el mundo había mucha incertidumbre, pero había que tomar decisiones y normalmente las decisiones se toman en la soledad. Y bueno, vamos, es un área muy sola, a eso me refiero. Dime tú desde ahí, ¿cómo veías a tus niños, a tus jóvenes? Eh, ¿Qué experiencias pudiste tú ver? Ya me dirás justo el comparativo, cómo los ves hoy, pero en ese momento, ¿qué sensaciones y qué, experiencias viviste con ellos? ¿Cómo los veías? ¿Con miedo? ¿Eran los más relajados? Cuéntame, cuéntame de ellos. Mira, sí, bueno, los niños al principio, el no venir o no salir de casa temprano, para ellos era bien, ¿no? Ah, qué bueno que tomo Vacaciones. acá. Sí, porque incluso podían estar con el pantalón de pijama, pero acá arriba traían el uniforme, ¿no? Estaban vestidos, pero de uniforme porque pedíamos uniforme, porque era como, hace el chip, te cambia cuando te pones el uniforme. Entonces, yo creo que la primera semana los niños muy felices, pero a partir de la segunda y tercera semana veías a los niños con carita de necesito platicar con mis amigos. Hicimos el lunch, al principio era nos desconectamos, vayan a comer lunch y vayan a distraerse un rato y nos volvemos a ver a tal hora. Se tomó decisiones de lunch, tomarlo conectados, porque era el momento de platicar, era el momento del convivio, de cómo estás tú en casa, cómo está el mejor amiguito, incluso hacían sus salas para platicar. Teníamos también la ventaja que la plataforma de Google tienen la comunicación de chat. Entonces también ahí se hacían los grupos de chat con los amigos, festejaban los cumpleaños. Tenemos una manera muy especial de festejar el cumpleaños en el colegio que se llama identidad. Entonces es contar su historia de vida y ese día, bueno, el niño del cumpleaños es el rey del día y vienen los papás y comparten su historia y sus anécdotas y todo. Y bueno, aquí era cómo festejo el cumpleaños, cómo hago que llegue a todos, cómo comparto el pedacito de pastel con todos, ¿no? Entonces fueron muchísimas adaptaciones, pero fue cuidar mucho la parte emocional de los chicos. Sobre todo, yo creo que también impactó mucho que había familias muy estresadas, papás y mamás muy estresados, y esto repercutía en los niños, y veías niños que por más que tú quisieras que pusieran atención en la clase, estaban aislados, estaban con el abuelito en el hospital o sea, sí fue un tema, la parte emocional muy importante con nuestros peques. Y empezamos a hacer sesiones en donde tenían en algún momento fuera de clase pláticas con los profesores, pero también era, ¿cómo te platico si está mi abuelita enfrente y todo lo que te quiero decir a ti, profe? ¿Cómo te lo digo? Entonces, optamos porque fuera escrito en los chats y entonces nos estábamos viendo en la pantalla, pero nos comunicábamos escrito porque la abuelita que está allá no oyera el cómo me estoy sintiendo yo adolescente con el problema que tengo o yo niño. Entonces, fue buscar herramientas para que los chicos pudieran tener una comunicación tanto con el departamento psicopedagógico como con los profesores y poder tener un apoyo emocional fuerte e importante.
Claro, el apoyo emocional que saltó muchísimo en esta época y bueno, esa se mantiene, ¿no? Finalmente, la pandemia lo dejó mucho más claro, ¿no? De toda esta parte emocional que todos, requerimos y se agudizó en esa época. Pero mira, para ir aterrizando, porque justo hay tantas preguntas que me gustaría hacer y escuchar de tus anécdotas, que voy a dejar la puerta abierta para otras, pues, otro espacio para poder seguir escuchando y aprendiendo, pero me gustaría ir aterrizando, esto en la gente que te escucha, particularmente aquellos que dirigen instituciones educativas o que están en el medio, los docentes, la comunidad universitaria. Dime tú, como líder de una institución que pasó momentos de incertidumbre, ¿qué les recomendarías? ¿Cuál sería como tu mayor aprendizaje que viviste como directora, como líder, como profesora, como madre de familia? ¿Cuáles serían como, no sé, me encantaría decirte los 5, pero las 3 cosas que tú dirías o las que tú consideres compartir que debe tener o desarrollar un líder en tiempos de incertidumbre? Porque nos han dicho que momentos de incertidumbre vamos a seguir teniendo, pandemias probablemente sigan existiendo y nos toque, no sé, pero ¿cuáles sería lo que te gustaría compartir de tus aprendizajes como líder en tiempos de incertidumbre? Mira, yo defino el liderazgo, que el liderazgo tiene que ser presencial, debe tener claridad y flexibilidad, sobre todo en la incertidumbre. El líder no tiene todas las respuestas, pero debe ser un faro de calma y rumbo. Esto me queda claro. Tener la capacidad de tomar decisiones firmes y oportunas y además mantener la sensibilidad humana. O sea, es un reto importante. Y dejar a un lado la burocracia. O sea, el líder tiene que ver mucho más esta parte de sensibilidad que la parte de reportar el 10 o el, el papeleo ante SEP, ¿no? Comunicar sobre todo con mucha transparencia. Eh, Creo que esto es lo básico. Tener templanza, cercanía empática y no perder la visión estratégica. Me parece maravilloso, hasta lo dices y suena hasta fácil, pero entiendo que es qué barbaridad. Mira, tomo muchas de tus ideas, justamente ser ese faro, de calma y rumbo. Qué fuerte, porque, yo lo que podría ver en tu liderazgo, y cada vez que me has platicado tu historia, es que no ese liderazgo no lo desarrollaste en ese momento, sino lo trabajaste antes, y esto fue el resultado de un proceso en donde te agarró preparada, en donde la escuela, porque pudieran decir: "Ay, pues sí, así cualquiera". Yo tengo ejemplos también de escuelas particulares bajo tus mismas circunstancias que no pudieron sacar adelante el proyecto y que incluso tuvieron que cerrar dejando, el proyecto, pues, inconcluso. En tu caso no fue así. Entonces, tomar decisiones, para empezar, debe ser algo que, como bien mencionas, se debe de entrenar con templanza, saber comunicar, tener la sensibilidad humana y las decisiones oportunas. Qué bárbaro. Bueno, yo me podría aquí seguir, justamente, puntualizando todas estas cosas que mencionas, pero estarás de acuerdo que todo esto lo fuiste preparando con antelación. Tú podrías decir que, para estar en tiempos de incertidumbre hay que trabajarlo cuando estamos en tiempos de calma. Totalmente, es que de ahí nace. Yo creo que la templanza nos la da el tiempo de calma, pero se pone en maestría cuando estamos en el caos. O sea, ahí es donde de verdad haces la maestría en esto. Y si bien dices, todo esto se fue cocinando con tiempo, ¿no? Con todas las experiencias que fuimos viviendo como equipo de trabajo y con que los docentes por fortuna, confiaron también siempre en la dirección que estábamos tomando, ¿no? En las decisiones que se estaban tomando.
Flor, no tengo más que felicitarte cada vez que platicamos de estos temas, que espero que tengamos muchos espacios. Mira, a mí me encantaría hablar en otro siguiente momento, justamente como que las huellas de la pandemia. ¿Qué pasó con Claro, todos estos alumnos, con los docentes, con los padres de familia? Pero bueno, dejo la puerta abierta, reitero, para en otra ocasión, porque ya el tiempo, se nos está agotando y no quisiera, primero agradecerte y darte la oportunidad. ¿Qué mensaje quisieras reforzar con esta comunidad que te escucha en términos generales, pero la comunidad educativa en particular? ¿Cuál sería el mensaje más fuerte que te gustaría compartir? Mira, yo creo que lo que veo mermado es esta autoridad del docente frente al grupo y frente a la comunidad de padres de familia. Entonces, yo les invito a que se vuelvan a creer el papel, a que vuelvan a tomar el papel de líderes dentro de sus grupos, dentro de sus comunidad de padres. Cada docente es líder de su grupo y además el alumno de forma natural admira al docente. Entonces, aquí lo que no nos ayuda mucho es cómo sale esto con padres de familia, pero realmente que se crean que siguen siendo o que seguimos siendo una autoridad importante para los alumnos, para que impacte esto también a casa y que de verdad los docentes vuelvan a retomar su posición fuerte. Maravilloso, totalmente de acuerdo, porque así nos vamos a seguir preparando aún mejor para las pandemias o los tiempos de incertidumbre que no acaban. Así que justamente rescatar la autoridad, rescatar la esencia del docente. Me encantó. Flor, si alguien quisiera continuar esta conversación contigo, ¿dónde te podemos encontrar? Están las redes sociales del colegio, que es Pierre México. Nos encuentran así en Facebook, en Instagram. Nuestra página de internet es www.pf.edu.mx y ahí están nuestros accesos a los correos directamente. Maravilloso, Flor. Un enorme gusto volverte a ver y nada, pues nos vemos muy pronto. Te agradezco este espacio, tus comentarios, tu experiencia y nada, pues a seguir difundiendo las buenas experiencias, las buenas noticias. Un gusto, Flor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nancy. Un gusto para mí. Muy bien, y bueno, con esto terminamos el día de hoy y les recuerdo mi Instagram, en redes sociales me encuentran en @nancyberber. Es un gusto nuevamente estar con ustedes y recuerden, esto es Trayecto 360, un espacio para conectar lo que aprendes con lo que el mundo necesita. Hasta pronto.